Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí en comunicación directamente con Beloit, Wisconsin. Nos tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Rosa María Larsen. Tengo el gusto y agrado de conocerla personalmente. Trabajamos un tiempo ahí en Wisconsin, en Delavan. Y creo que es una persona que conoce mucho el tema de bilingüismo y de cómo se desarrolla el cerebro bilingüe, que podemos llamarlo así, ¿no? Cerebro bilingüe. Y en ese sentido nos interesa conversar sobre eso y sobre qué características tienen los libros que son más apropiados para niños y niñas bilingües. Creo que es un tema que no se discute tanto, pero creo que sería interesante empezar a abrir esa idea, y en Hilo Colectivo estamos con esa inquietud de ir conversando con personas ligadas a la pedagogía y a la investigación para abrir esta reflexión. Así que muchas gracias por aceptar, Rosa María. Muchas gracias a usted por invitarme, ¿no? Bueno, recibí la invitación, pensé, pues, ¿quién soy yo? Pero eh, eh, tengo mucho respeto y sí, cuando estábamos trabajando mucho, veía que usted sabía mucho y decía, ok, de las dos maneras, yo aprendí de usted y yo me imagino que ojalá que yo le enseñe algo. Por supuesto que sí. Y vamos a comenzar entonces. Primero, me gustaría que conversáramos sobre un poco, conocerte un poco más a ti, Rosa María, y cuál es tu origen y destacando, digamos, tus diversas raíces y cómo entraste en este mundo bilingüe. Sí, bueno, pues yo nací en Milwaukee, entonces soy de descendencia mexicana. Mi papá es del Estado de México y mi mamá nació en San Antonio, Texas, pero se vino para Wisconsin por el trabajo en la labor, en agricultura, que hacía mucha gente durante esos años cuando ella era niña. Y mi papá pues se vino de inmigrante. Y se conocieron, vivieron en Milwaukee, se casaron, pues, me tuvieron a mí primero. Eh, y toda mi vida he vivido en Wisconsin, nunca he vivido en ninguna otra parte. Pues por un ratito estuve estudiando en otro país, pero tengo 5 hermanos, tres hermanas y 2 hermanos, y todos somos bilingües. Tuvimos la oportunidad de ir a una escuela bilingüe. Era una de las primeras aquí en Wisconsin. O sea, durante los 60s y los 70s es cuando mucha gente se quería esa oportunidad para sus hijos y se juntaron un grupo de mamás en los 70s con la ayuda de uno de los líderes en la comunidad de Milwaukee, que abrieron las primeras escuelas. Entonces me tocó tener maestros que se parecían a mí, que sabían mi idioma, la que aprendí en mi casa. Yo no aprendí el inglés hasta que tuve 5 años. Y, y por eso en mi casa también mi papá nos exigía que aquí no se habla inglés, aquí se habla español, porque por varias razones. Primero, mi mamá, aunque ella es bilingüe desde que estaba muy joven, sabía de que la importancia de estar conectado con la cultura de uno, de origen. Y también tengo muchos primos que viven en México, entonces ella no quería que estuviéramos pues mudos, que no pudiéramos hablar con ellos, y por eso tuvimos esa regla en nuestra casa. Por eso mi mamá buscó oportunidades para que pudiera aprender no nada más a hablar en español, pero también a leer y escribir. ¿Y cómo nació en ti esta idea de transformarte, digamos, de aprovechar este bilingüismo que va en tu sangre un poco, ¿no? O sea, a los 5 años ya empiezas a aprender inglés desde muy, muy pequeña todavía. Entonces, ¿cómo nace este interés por las lenguas en general y dedicarte a eso? Pues cuando estaba chiquita, yo creo que como muchos niños, y les voy a enseñar esto, muchos nos pusimos a ver Plaza Sésamo. Este es un juguete, es una réplica de un juguete que tenía cuando era niña, que desafortunadamente perdimos hubo una inundación en Milwaukee, entonces perdí todos mis juguetes. Pero mi esposo un día me compró este y dije, bueno, pero yo me acuerdo desde muy pequeña, una vez mi mamá nos llevó a una tienda
era en un centro comercial. Y le empezó a hablar a la señora de la cajera y le dije, mamá, pensé entre mí, yo no entiendo lo que está diciendo mi mamá. Él estaba hablando en inglés, ahora me doy cuenta que estaba hablando en inglés. Y me interesó mucho porque sabía que pues estaban comunicando, aunque yo no entendía todo lo que estaban diciendo. Um, y pues ya cuando entré a la escuela, la primera experiencia que tuve en las escuelas públicas, desafortunadamente no eran muy, no digo que no fue bueno. Yo no sabía inglés, entré al kinder con una maestra que no sabía español, entonces pensaba cosas como que no estaba prestando atención, que me estaba portando mal, que no estaba siguiendo las instrucciones y no era que me quería portarme mal o no lo hacía por maldad, nada más que no entendía lo que decía. Entonces mi mamá veía que no era bueno tenerme en esa escuela y nos llevó todos a la escuela bilingüe. Um, pero desde pequeña, cuando nos llevaba, y también tuve la fortuna de tener a mi mamá que sabía cómo usar los recursos de la ciudad, nos llevaba a la biblioteca y sacaba libros, y yo no sé de dónde salió, sacaba libros en italiano y veía que los libros eran muy parecidos las palabras eran parecidas al español. Um, eh, Teníamos a un señor que era dueño de una tiendita cerca de la escuela donde vivía, que era de Grecia. Entonces él hablaba español también, más el griego, y nos enseñaba algunas palabritas ahí también. No, nada más, pero yo creo que más que nada porque eh, comunicarse con la gente en diferentes maneras y estar expuesta a diferentes culturas tan joven, yo creo que es la razón de que me interesaba tanto. Ya después en la universidad apostamos yo y mi amiga quién iba a aprender, porque ella hablaba alemán, además del inglés, y apostamos a ver quién podía aprender la lengua de la otra persona más pronto. Y ella se puso a estudiar español, yo me puse a estudiar alemán, pues yo gané, pero no sé, yo creo que es algo dentro de mí de que me interesa mucho las lenguas, me interesa comunicarme con la gente. No, qué interesante, me parece fascinante esta idea, esta historia de tener estos vecinos o personas de la comunidad en el fondo que entras en contacto con ellas y entras en contacto también con un mundo de culturas diferentes. Y eso yo creo que es muy interesante como reconocerlo como en su valor, ¿no? Su gran valor que tiene. Y yo creo que eso es Sí. súper bonito. Y además que interesante lo de tu mamá, que eligió esos libros en italiano. Sí, yo creo que conocía, sabía que el italiano era muy parecido al español y nada más de que lo consiguió y nos poníamos a leer porque era un libro, leíamos así en la manera que se lee el español, que yo creo que suena más o menos igual, pero era uno bilingüe que estaba también en inglés, entonces aprender algunas palabras en otro idioma por medio del libro era la manera de que aprendí. Vamos a comenzar entonces como pasando como a una segunda fase de esta conversación, sería, em, tú conoces mucho entonces del desarrollo bilingüe de los niños. ¿Cómo definirías tú qué es lo que es el bilingüismo? Para personas que yo creo que no tienen mucho conocimiento de qué se trata esto del bilingüismo. Eh, pues antes se pensaba que el bilingüismo es tener como dos compartamentos en su cabeza, uno para un idioma, otro para el otro idioma, y que son separados, que uno no tiene que ver con el otro. Pero ahora muchos científicos han visto, porque ahora tenemos la tecnología para poder aprender mucho más de cómo vive el bilingüismo en el cerebro de una persona que sabe más de un idioma. Y es muy interesante lo que han encontrado. Primero, una persona bilingüe, eh, todas las palabras, dicen recursos lingüísticos, todo vive junto. Antes pensaban que aquí estaba el español, aquí está el inglés, pero ahora se sabe de que todo está mezclado, está todo mezclado. Y
el cerebro de una persona bilingüe, tiene que constantemente hacer las decisiones en qué palabras usar, la gramática que se debe usar cuando está hablando con una persona. Entonces, el cerebro de una persona bilingüe está trabajando más que una persona monolingüe, que nada más tenga un idioma, porque no tienen que hacer esa decisión constantemente en qué palabras o cómo decir las cosas. Y, y muchas veces, por eso es que muchas personas bilingües hablan en los dos idiomas con personas que saben los dos idiomas mezclado. Hablan inglés y español, le dicen españolés. Pero es muy natural, porque en esos momentos la persona no tiene que, especialmente cuando está con alguien que tiene mucha confianza, no tienen que tener hacer esas decisiones constantemente. Ellos nada más se dejan, así como una persona monolingüe, lo que salga, salga y está bien, porque se entienden entre ellos dos. Y pues se sabe de que la parte lingüística vive aquí, al lado izquierdo del cerebro, pero para una persona bilingüe no nada más vive aquí, también vive aquí enfrente, porque siempre uno tiene que estar decidiendo. Y lo que pasa es que también es más fácil hablar en un idioma cuando, dependiendo de la persona y también la situación. Por ejemplo, si, si alguien que habla nada más inglés me dice, háblame en español porque quiero escucharlo, es mucho más difícil producir esas palabras porque ya el cerebro dice, pues, no conozco quién es esta persona, no sabe español. Pero, por ejemplo, con ustedes es más fácil porque yo sé que ustedes saben más español y ya nos conocemos y es más fácil para mí o para una persona bilingüe. También, ay, ¿qué más me iba a decir? Se me fue la onda. Tenemos también como diferentes tipos de bilingüismo, ¿no? Como depende de cuándo. Sí, depende, sí. Hay, hay uno que se llama simultáneo y luego secuencial. La persona que es bilingüe simultáneo es una persona que aprende los dos idiomas a la misma vez. Puede hacer, por ejemplo, muchos de los niños que nacen en Estados Unidos, en las comunidades aquí donde se habla más inglés, aunque sean a padres que son, que hablan más español, digo, en mi situación, en su casa, en la comunidad ven el inglés, escuchan el inglés, prenden la televisión, está todo en inglés casi. Entonces lo están aprendiendo a la misma vez. Las personas que son bilingües secuenciales, que van en secuencia, son, se parece más, por ejemplo, una persona que migra, que es inmigrante aquí a los Estados Unidos, digamos, porque aquí se habla más inglés, de Latinoamérica que venga a este país, que aprendió todo en español hasta el punto que llega a este país, entonces empieza a aprender el inglés. Entonces, aprendió bien su idioma materna y luego se viene aquí y aprende otro. Esa es la manera que es. Eh, También le quería decir que el bilingüismo para las personas que son bilingües, había dicho antes de que usan todos los recursos lingüísticos que tiene uno. Entonces, muchas veces las personas bilingües usan gramática, hasta lo veo en mis propios hijos, es tan chistoso porque ellos por varias razones hablan más inglés que español, pero sí saben el español, lo entienden. Pero a veces los escucho y están usando gramática que es más común en español que en vez de inglés. Me hace chistoso, pero es lo que pasa, es que una persona bilingüe usa todo lo que sabe sobre lenguas y lo usa. A veces no sigue las reglas exactamente como es en un idioma, pero aunque sea, de todos modos se hace entender. Me acuerdo, antes cuando estaba pensando en esta conversación, yo me acuerdo, me gusta mucho la ciencia ficción y hay una película en particular que es Blade Runner y es una película donde inventan, y creo que la ciencia ficción tiene eso de inventar idiomas y lenguas, y uno cuando se empieza a interrogar de dónde sacan toda esta lengua, y uno sabe que hay lingüistas
detrás de las películas, creando estas situaciones de encuentros de idiomas y tratando de pensar qué va a pasar con las lenguas en el futuro y cómo se van a mezclar entre ellas. Y eso yo creo que es súper fascinante y lo vemos en nuestras cotidianidades, digamos, en las escuelas de hoy, digamos, como dices, cuando tú dices que se da esta de hablar en español y en inglés, pero no mezclando solo las palabras, sino que la estructura gramatical, encuentro que es muy interesante. Ujú, ujú. Eh, Podemos comenzar a hablar tal vez de trayectorias, ¿te parece? De trayectorias bilingües, como desde empezando a los niñitos más pequeños que se encuentran en esta situación de dos idiomas y cómo se desarrolla su cerebro para entender cómo sucede esto del bilingüismo. Claro, claro, claro. En el principio, o es lo que, conectado a lo que cuando dije que se me fue la onda, es esto. Los niños pequeñitos no saben la diferencia entre el inglés y el español. Ellos nada más saben qué es, cómo me puedo comunicar. Entonces, las decisiones que ellos hacen a esa edad no son muy complejas. Entonces, hablan en la manera que les han enseñado, usando los dos idiomas a la misma vez, combinado, y es muy natural. De todos modos se pueden comunicar. Y ya cuando van creciendo y entendiendo un poquito más, entonces saben que algunas palabras, alguna forma de gramática está asociada más con una persona o con una situación o en un medio ambiente y empiezan a hacer esas decisiones. Okay, ¿qué es lo que...? Y es más automático, no es que ellos estén pensando, estoy hablando con mi tío, ¿qué es lo que le voy a decir? Ellos empiezan a saber cuáles son las palabras, cuál es la gramática, qué se usa en esta situación, cuando ya van avanzando. Y también es como, digo que es como una montaña rusa y como andar en bicicleta. Si uno no usa el idioma por mucho tiempo, no es que se les olvida, porque muchas veces los padres tienen como que tienen un poquito de miedo de que a sus niños se les va a olvidar. Si ellos escucharon y aprendieron un idioma cuando estaban bien chiquitos, se les queda en el cerebro. Es como andar en bicicleta, no se les olvida, pero si no están en esa situación o no lo están practicando, entonces cuando ya se ponen en esa situación, después de toma como un día o varias semanas, hasta que ya regresen al punto de donde estaban antes, cuando empezaron a no usar ese idioma tanto. Eh, es muy interesante así. También el, el idioma, y digo que es un idioma bilingüe, porque es inglés y español sí son idiomas separados, pero para una persona bilingüe es un sistema, todo junto. Va avanzando dependiendo de qué tanto uno lo practica, qué tanto uno se está expuesto a diferentes palabras, vocabulario, situaciones. Y a llegar, dicen que al nivel nativo no hay algo que... Yo no sé si es verdad eso, porque dicen, porque le doy como ejemplo, yo estaba chiquita y también cuando era joven, a muchos niños decían, pues ni en inglés ni en español, no saben ninguno, pero en realidad es que sí saben, pero el sistema completo, pues es doble, es doble. Fomentar eso es doble trabajo para uno. Es vale la pena poder avanzar mucho más en la manera que uno usa los idiomas que sabe, pero sí, una persona bilingüe sí tiene para poder llegar a niveles más altos, sí les cuesta un poquito más que una persona monolingüe. Pero le iba a decir, a veces el cerebro y una persona, hasta a veces a mí me pasa, no sabe cuando está hablando un idioma o otro. No sabe la diferencia. Entonces, a veces me encuentro hablando en español, 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 y luego viene alguien que me pregunta algo en inglés y volteo y le contesto en español, sin darme cuenta que estaba hablando en español. Y dicen que bilingual brain o cerebro bilingüe, que a veces así pasa, así pasa. Me pasó ayer en una reunión, de hecho. Estamos hablando.
De repente estaba pensando en español y de repente, claro, yo escuchando a mi interlocutor que hablaba solo en inglés y le respondí en español y después te das cuenta, un minuto después que le contestaste, pero te hablé en español. Sí, me divierto con eso, porque estamos en una oficina, y yo trabajo en una oficina y hay otra persona que es bilingüe como yo y estamos hablando en español y luego las otras señoras que están allí quieren aprender y les hemos enseñado, pero se me hace chistoso de que a veces volteo y les contesto en español. Entonces dijimos que, bueno, si pensamos en la trayectoria, tenemos esta primera fase, empezando en los niños pequeños, como tal vez para hay miles de posibilidades de ser bilingüe, pero pensando en los niños pequeños que nacieron en Estados Unidos, que yo creo que hay una proporción grande en términos de población de niños que están en las escuelas hoy día en Estados Unidos, que son niños que tienen sus familias bilingües o hablan solo español en sus casas y tienen esta exposición a los dos idiomas, pero no saben diferenciarlos. ¿Qué vendría después entonces? Después, bueno, cuando ellos van aprendiendo cuándo se usa un idioma u otro, o los aspectos de un idioma, dependiendo de la situación de la persona, de todo, es muy importante pues la paciencia de saber que es el desarrollo, así es como desarrollan los niños. Entonces, no es necesariamente que va a venir así de un día para otro, toma como pues depende, y yo sé que hay muchos estudios que se enfocan más como en el idioma inglés, pero también es y más o menos igual para el español, es decir, uno es bilingüe entre inglés y español. Toma años, toma como al mínimo 5 años, pero hemos visto de que más como 10 años para poder llegar a un punto y también tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro de una persona. Llegar a un punto donde pueden discriminar entre lo que es el español y lo que es el inglés. Y durante este tiempo, pues además de tenerle mucha paciencia a los niños y enseñarles las diferencias. Por ejemplo, si yo como maestra veía, digamos, de que un estudiante hizo un escrito y como soy bilingüe lo entiendo completamente, pero luego me tengo que poner en ese como en mirarlo con el enfoque de, digamos, el inglés, si estamos estudiando inglés o en español. Y pensar, ok, aquí cuáles son cómo lo escribió el estudiante o el alumno, que tienen los aspectos del español, aunque ellos lo escribieron en inglés. Y de eso hago las decisiones de cuáles son mis lecciones. Si el estudiante está escribiendo algo y tiene aspectos del español, aunque lo están escribiendo en inglés, les tengo que enseñar la diferencia. Yo entiendo por qué lo escribiste de esta manera, pero te voy a decir una cosa, que en inglés así es como se dice. Y entonces ellos tienen que practicarlo y sí toma tiempo, toma muchos años. Igual que de otra parte, si el estudiante está hablando en español y digamos que toma aspectos del inglés para poder comunicarse, yo como maestra no los corregía, pero sí les daba un ejemplo. Dije, ay, qué bueno que usted lo dijo de esta manera, pero en español así es como se dice. Entonces, es como modelar muchas veces o repetir lo que dijeron, pero en la manera que usa la gramática en el español o vocabulario que es más común en español. Por ejemplo. ¿Qué opinas tú de que hay alguna, esto tiene que ver tal vez con lo que, de algunas discusiones también de gente que escribe,
de estas palabras que son el cruce, en el fondo son palabras nuevas que se crean en el cruce del español y el inglés, o que o que tienen un uso nuevo, como yo pienso inmediatamente en la palabra carpeta, y cuando Sí, vamos a la carpeta, y los niños lo dicen usualmente, normalmente, y uno dice, claro, pero la carpeta, y yo que venía de Chile, me imaginaba la carpeta para guardar los del documentos, sí, sí. y no en la alfombra. Entonces, qué opinas tú de ese tipo de usos en los niños y cómo abordar ese tema? Sí, pues hay una estrategia que se usa mucho la educación bilingüe, que es conectar los dos idiomas y, por ejemplo, el uso de los cognados, porque dicen cognados falsos. Entonces, digamos carpeta, otra es embarazada, porque en inglés dice embarrassed, quiere decir tener pena, pero también viene de uno como maestro seguir estudiando. Un maestro bilingüe siempre que, especialmente, por ejemplo, yo que nací en Estados Unidos, siempre seguir estudiando cómo se dicen las cosas en español que son más común, aunque usando la palabra carpeta, sí, uno se hace entender, pero el español académico, que digamos que se usa más en Latinoamérica, poder usar eso les abre más puertas a los estudiantes. Entonces, uno como maestro, si es más, es más esfuerzo por el lado de uno. Siempre aprender mejor el español, estudiar el español, al igual al inglés, nunca perder ese deseo de mejorar. Pero lo que le digo, una cosa que para mí, donde yo he aprendido más el español es simplemente en leer, en leer en español. Porque muchas veces, aunque pues sí, por el sistema escolar aquí en Estados Unidos que se enfoca más en el inglés, es más fácil leer en inglés. Pero hacer el esfuerzo de leer así, libros de novelas o de diferentes autores latinoamericanos y leerlo y practicar y aprender nuevas palabras que nunca he escuchado antes, a veces porque no son muy comunes aquí en Estados Unidos, me ha ayudado mucho para poder aprender mejor el español. Y eso me da el pie para comenzar a conversar sobre los libros entonces. Sí. ¿Cómo tú seleccionas libros cuando tú dices, bueno, como con tu mente también por una parte, la relevancia cultural que tú dices que buscas en los libros, pero también algo que se acerque a algo que un estudiante, un estudiante que está en tus escuelas y tú dices, este es un buen libro Sí, para estos sí. estudiantes? ¿Cómo seleccionas? Pues hay muchas cosas que tomo en cuenta. Primero, pues la manera que aprendieron a leer, porque aquí en Estados Unidos hay una manera que se usa para enseñarle a leer a los estudiantes. Está cambiando. Y también pues en español, el enfoque en la fonética, en aprender sílabas, en aprender cómo decodificar lo que está escrito. Pero cuando yo, primero conocer bien a mis estudiantes, qué es lo que ellos pueden hacer lingüísticamente. Porque si yo escojo un libro que digamos, oh, este es de nivel de kinder, es muy fácil, y tengo a un estudiante, digamos, de segundo grado, se supone de que debería de poder leer ese libro, pero no necesariamente, porque además de poder decodificarlo, el vocabulario es muy importante de que ellos entiendan qué es lo que tiene el libro, y si los niños saben las palabras que están en ese libro, si saben qué significan, de qué se trata, y, um, y la sintáctica, la gramática del libro también tomo en cuenta, porque a veces los estudiantes, aunque sí pueden leer, y sí también pasa en inglés, que los niños pueden leer todo el libro sin problema, pero luego uno les pregunta, a ver, cuéntame lo que dice el libro, y dicen, yo no sé. Ahí está cambiando ahorita el campo de lectoescritura.
en inglés, y yo veo muchas conexiones también en español, porque en muchas, aunque sí hay diferencias en la manera que uno enseña a leer a los niños en inglés y en español. Eh, Hay una persona que hizo un estudio en, los primeros del 2000 y hizo como una gráfica que se llama la cuerda de Scarborough. La doctora se llama Holly Scarborough y habla sobre la importancia del conocimiento previo del estudiante y las habilidades lingüísticas. Entonces, el aprender las habilidades de hablar y de entender lo que uno le está diciendo es muy importante. Y también a la misma vez como de leer las palabras, las sílabas, todo, poner palabras juntas, escribir, todo eso. Entonces, juntos ayuda al estudiante que empiece a leer libros más complejos. Si yo tengo un estudiante que le hace falta mucho sobre el vocabulario, la gramática. A veces y depende también de mi meta. Si yo quiero que lea un libro él independiente o ella independientemente, escojo uno que sé que conoce las palabras, conoce lo puede decodificar y eso se lo ofrezco. Pero si es para enseñarle el vocabulario o el conocimiento previo, entonces escojo un libro que sea accesible, depende de las habilidades del estudiante. Um, y a veces hacemos como una prevista, le ayudo a entender cuáles son estas palabras, podemos dibujar unos dibujitos sobre algunas de las palabras para que sepa esto es lo que um, debo saber. Por eso a veces los libros que tienen más gráficas o como una lista de vocabulario, como una foto o un dibujito en un lado para que los niños vayan viendo qué es lo que se espera cuando abren el libro, qué es lo que van a leer. O sea, tú, pensando en las características específicas del libro, entonces tú dices que, por ejemplo, los glosarios o los infogramas, ese tipo de cosas son como, o en el caso de libros para más pequeñitos serían como las ilustraciones o la calidad de la ilustración. Y para los más grandes hay otra estrategia de que aprendí a varios años, no me acuerdo quién era, pero era la lectura comparativa. Lo que hacían los estudiantes es que aprendían todo sobre un tema en un idioma y luego lo comparaban a un libro sobre ese mismo tema en el otro idioma. Dependiendo de lo que ellos se sentían más cómodos, por ejemplo, si se sienten más cómodos leyendo en español, están aprendiendo inglés, entonces se enfocan más en aprender sobre el tema en español, pero ya después leerlo en inglés. No sé si me hago entender. O también igual de que aprenden más sobre el tema en inglés y ya ofrecer el libro sobre el mismo tema en español. Lo que hemos visto es que los estudiantes que están aprendiendo un tema en la clase de español y luego también al igual en la clase de inglés, pueden hacer esas conexiones. Los maestros, no automáticamente, a veces los maestros sí tienen que apoyarlos en esa manera, pero yo tenía estudiantes que luego venían y decían, señora Loersen, nosotros aprendimos eso en la clase de inglés. Dijo, oh, qué bueno, pues aquí, y ellos empezaban a hacer esas conexiones solitos. ¿Cómo tú detectas alguna, pensando en el mercado de libros en español en Estados Unidos, tú detectas que está cubierta las necesidades o falta todavía mucho? Nos hace falta muchos libros, muchos libros. Pero algunas cosas que lo, que lo que he visto es que la cultura de los Estados Unidos sí es su propia cultura, es diferente a los de Latinoamérica. En la manera de pensar, en la manera que se organiza la información
Aquí la información en un libro es más secuencial, es más, le dicen, en inglés le dicen linear. Entonces es más como va primero esto y luego esto y luego esto. Y lo que he notado desde que en otras partes del mundo, no necesariamente solamente Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, es más circular. Se va en, y pues tengo la fortuna de que por medio de las experiencias que puedo navegar esos dos maneras de pensar. Pero sí es cierto que en otros lados, en otras partes del mundo es más circular, entonces uno habla, digamos, por ejemplo, un tema. En vez de decir primero esto, luego esto y al final esto, en otros lugares es más, se habla alrededor del tema, luego ya va un poco más acerca del tema. No sé si lo explico bien, pero si usted ha visto eso también, no. Sí, yo creo que es interesante, no había pensado en eso. Siempre se habla como de las grandes, no sé si grandes, pero hay de las diferencias, digamos, entre la literatura o dentro de América Latina en específico, pero también puede ser la europea, con los Estados Unidos. Y claro, hay un tema de lo directo, o de Sí, lo sí. directo que puede ser en Estados Unidos, como del el orden como más aristotélico, tal vez, como en el forma de cómo ordenar, en el fondo, las historias o los libros, en el fondo. Puede ser, no me había detenido a pensarlo, pero puede ser que Sí, haya. es la manera de comunicación también. En Estados Unidos es más directo y lo que he visto es en otros países a veces es más indirecto. También uno explica mucho más sobre lo que, ah, digamos, si tenemos una conversación y antes de llegar al punto del cuento se dice todo alrededor de lo que uno le quiere contar a alguien, en vez de comenzar con qué es lo que pasó y luego ya después dar el resto de la historia o lo que uno me está contando a alguien. Entonces hay una diferencia, gran diferencia entre la manera que la gente se comunica aquí en Estados Unidos a otras partes del mundo. Y muchas veces, y es parte de la cultura y también, aunque los niños aquí en Estados Unidos que son bilingües pueden hablar dos idiomas, muchas veces por el ambiente, dependiendo de qué lado de los Estados Unidos uno vive. Aquí en el medio oeste es mucho más, no digamos directo, digamos como por ejemplo en Nueva York. En Nueva York son muy directos. En, en el medio oeste aquí es menos directo, pero todavía un poquito más, pero en el suroeste son lo que he escuchado, nunca he ido, pues sí he ido a Texas, pero en otras partes es la comunicación en sí es diferente, tomando en cuenta que cómo es en el ambiente de la gente uh, o en donde vive la gente. Se me hace interesante pensar en eso a veces y la manera que un niño si abre un libro de Latinoamérica, por ejemplo, y lo lee, ponerse en esa forma de pensar es a veces un poquito difícil para ellos. En ese sentido, ¿afecta tu decisión? Digamos, si tú que eres la maestra, digamos, y tienes que elegir entre dos libros, digamos, y dices, bueno, este libro tiene, tal vez exagera Pues, o está como complicado por sus descripciones o por esta idea de uh-huh. que está en torno a la historia. Depende del estudiante, Mm. porque si yo estoy hablando con mis estudiantes y yo veo de la manera que se comunican, porque muchos sí traen esa manera de comunicarse que es más, decir, le digamos circular. Pero si el estudiante, por ejemplo, nació aquí y tiene padres que tal vez son de segunda generación, aunque sí todavía hablan español, pero su manera de pensar es un poquito más así como lo de los Estados Unidos. O sea, depende, pero yo creo que en general, más y más se ha visto que aquí ah, pues sí, la gente bilingüe empieza a tomar este tipo de manera de pensar como las personas que viven aquí en Estados Unidos.
porque uno se tiene que adaptar, ¿verdad? A la cultura para poder navegarlo y para poder salir adelante. Aquí hay un análisis que creo que tiene que ver con las editoriales aquí en Estados Unidos, que es como, yo creo que hay un gran tema de si se abre o no se abre el mercado de libros en español en Estados Unidos o no. Y tiene que ver con un poco con cuánto en el fondo, el gran tema es cuánto leen, en el fondo, los latinos o descendientes de latinos, como tú dices, primeras, segundas generaciones o terceras, o las nuevas generaciones que están aprendiendo en escuelas duales. ¿Tú cómo ves esto tú ves como tú que ya tienes una experiencia ahí, me decías que en Beloy ya tienen hasta noveno grado, pero los niños y niñas tienen auténtico interés tú crees, por leer en español o hay que, o es difícil, digamos? A veces es un poco difícil, yo creo, pero dependiendo del libro, si es algo que les interesa, como de cultura de la juventud, por ejemplo, de novelas gráficas o um, de héroes, cosas así. Entonces sí les interesa más o libros sobre personas que sean como ellos. Um, yo creo que libros bilingües son algo que sí les interesaría porque si están en dos idiomas o libros que tengan los aspectos de los dos idiomas igual en el mismo libro. Eh, a veces uno sí los tiene que empujar un poquito más, que lean más en español. Pero como le digo, es, hay un mercado, un gran mercado para libros que sean en español o que sean bilingües. Pero lo que pasa es que lo que lo que le había contado, la manera que la comunicación está en el libro, no sé si eso se mezcla bien con la manera de pensar de los jóvenes ahorita, porque su manera de pensar sí está cambiando a la manera de pensar de sus papás o de sus abuelos. Y sí, aunque yo no sé si sea bueno o malo, yo creo de que es bueno que aprendan las dos maneras o diferentes maneras de pensar, pero a la misma vez, cuando son niños en las escuelas, em, tomando eso en cuenta para que ellos puedan conectarse más con el libro, que se traten de protagonistas que se parezcan más a ellos, o que les interesa. Sí. Muchas veces lo que hemos visto es que sí hay muchos libros que son de información, por ejemplo, de temas de ciencias o de sociales, pero así como lectura o novelas o historias, cuentos para niños. Vienen muchos de Latinoamérica, no hay muchos que están escritos aquí en Estados Unidos. Sí, hay varios que están escritos en inglés, no, pienso en diferentes autores que son estadounidenses, pero son bilingües de descendencia latinoamericana. Ujú. Pero son más como para niños de kinder a segundo grado. Ya después de segundo grado es más difícil encontrar libros que les interesen a los estudiantes. ¿Ahí tú crees que yo pensando en como estos libros que en algún momento dijiste que, bueno, esto de que hay libros para kindergarten, pero que tal vez no podrían ser leídos por niños de segundo grado porque por el tema de desarrollo lingüístico y todo eso? ¿Tú crees que está ese desfase a veces que no está cubierto, como el desfase porque yo mirando como justamente niños bilingües, los que tuvimos Ujú. por ahí juntos y pensando en esos niños y niñas, digamos, y veía como este desfase a veces entre lo que podían leer, pero el nivel del interés en el fondo que no estaba cubierto, porque claro, le pasas un libro de kindergarten a un niño de segundo y claro, se No, van a considerar que libro no es para mí, claro, no, no, no. se ve como un niño pequeño, digo. En mi propia experiencia, cuando he estado buscando libros, hay muchos libros que son muy sencillos, a veces, pues sí, de nivel más de primaria. Y luego hay libros que son mucho más avanzados.
como de niveles de middle school, high school, pero de libros que son apropiados y accesibles a estudiantes entre como de 8 a 12, 13 años, no tal vez, o sí, como segundo, tercero, cuarto, quinto grado, es más difícil encontrar libros en esos niveles que pensando de que los estudiantes aún están desarrollando los idiomas, el idioma. Como le había dicho antes, de que toma hasta 10 años. Si un estudiante entra en el kinder, esperamos que para el 9º grado es cuando ya va a llegar a un nivel que se sienta más cómodo, puede usar sus dos idiomas en una manera más avanzada, pero antes de eso, para mí los libros son mucho más difíciles y no tienen andamiajes o apoyos en el libro mismo para poder entender lo que dice. Y he visto libros que tienen muy buena información, pero digo, ay, son muy difíciles para los estudiantes. ¿Cómo es que, y los maestros entonces tendrían que hacer mucho para poder apoyar a los estudiantes para que lo puedan leer? No digo que es imposible, porque los maestros bilingües, los que he conocido en mi vida, son fenomenales y, ay, Hacer un trabajo extra, claro. Eh, sí, si uno no está en ese campo de educación bilingüe, es muy difícil entender. Pero sí, libros para estudiantes como de más o menos como del segundo grado hasta como de quinto, sexto, séptimo grado, de esos es difícil encontrar libros que son apropiados para los estudiantes. Dentro de tu análisis me parece bien interesante esto que tú dices que los niños y niñas o jóvenes y jóvenes están buscando también estos libros que los representen un poco más en términos de su experiencia en Estados Unidos. Y pensé inmediatamente en el concepto este que está como bien de moda, de que es el translenguaje, y que tal vez sería interesante que dieras una vuelta y pensándolo tal vez también en esto de que no es solo el lenguaje, sino que todo lo que conlleva la cultura alrededor de eso, de ese concepto. Yo creo que sería interesante dar unos minutitos si quieres. Sí, entonces, dice que la cultura entre el lenguaje, o como, Como, porque me imagino que, claro, podemos empezar como que explicar un poco qué es lo que es el translenguaje, pero y luego de eso ver, yo me lo imagino, cuando después que lo expliques, no creo que eso también tiene que ver con lo cultural, porque no solo son los manejos lingüísticos, sino que también es la cultura que está detrás de esas decisiones lingüísticas. sí, sí, sí. Pues el translenguaje es, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo algo, un lector, cuando lee algo, no nada más lleva su conocimiento lingüístico, su conocimiento de las habilidades de codificar las palabras que están en esa página, pero también sus experiencias, su conocimiento del mundo, su manera de pensar. Em, y el cerebro de una persona bilingüe, dependiendo de el idioma donde se siente más cómodo. Entonces, lo que pasa es que mientras que uno está leyendo un libro en un idioma, su cerebro naturalmente toma lo que está en la página y empieza a encontrar las conexiones dentro de su cerebro para poder, para que tenga sentido. Hay maneras de practicar esto para que los estudiantes hagan las conexiones más, me dicen, explicit, que son más Explícitas o evidentes. evidentes. Ujú. Tomando dos libros que son, uno tal vez sería traducido por una persona que lo traduce de una manera a alta calidad y que hagan la comparación. Es como tomar dos libros y compararlos. Las palabras, la manera que se expresaron.
y cómo es que uno puede hacer esas conexiones para, su, para, para su propio aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo del tema del libro, dependiendo del autor, dependiendo de cómo está escrito el libro, es difícil traducir los libros, es muy difícil. Las personas que lo hacen, no sé cómo lo hacen, pero um, pues sí, la manera que algo se entiende en un idioma, pero el mismo concepto o las mismas palabras se entienden en una manera diferente en inglés. O, por ejemplo, en español versus el inglés. Pero haciendo estos tipos de prácticas, digamos, en la clase, o no sé, que los estudiantes puedan comparar y tener esas discusiones entre por qué el autor decidió decirlo de esta manera y por qué la persona que lo tradujo lo explicó en esta otra manera. Porque muchas veces no es nada más las palabras, también, aunque sí hay personas que traducen, que lo hacen por varias razones, porque si es algo legal lo tienen que hacer así, exactamente como está escrito. Pero una persona que traduce una novela, por ejemplo, lo escribe uh, lo debería, las de la alta calidad, lo debería de explicar en una manera que es que una persona que no está muy, pues no digo así, que para que comprendan bien lo que decía en el original. Y toma tiempo, es algo que si uno lo hace en la clase, comparar dos textos, que tengan esas discusiones, que puedan conversar, por qué lo escribieron así y por qué lo escribieron en otra manera, en inglés o en español o como sea. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, yo me imagino cómo es estas discusiones, estas comparaciones, y también que y tiene que ver con cuando yo pienso en escribir un libro y digo, tenemos, tiene hay un tema de cómo tú organizas tu libro para pensando en los estudiantes también y las personas que van a leer el libro, que tienen esta doble cultura y Sí, entonces que tienen estas dos formas de ver, en el fondo este sistema, como tú dices, creo que es buena idea tener este sistema bilingüe, entonces que tiene que ver con el lenguaje, pero también tiene que ver con la cultura, en el fondo, que es una cultura propia, que se parece, tú dices, que un poco más dominante respecto a los estadounidenses. eh, es- sí, y digo nada más por mi experiencia. Yo creo que en diferentes partes de los Estados Unidos es dependiendo de en dónde vive uno. Muchas veces las personas, por ejemplo, digamos en California, tienen mucho más historia con el lenguaje español, también con la cultura de Latinoamérica, porque pues dicen que la frontera los cruzó a ellos, ¿no? Sí, pero una población más nueva, por ejemplo, aquí en Beloit, muchos llegaron en los años 2000, como entre 2005 y 2006, cuando llegó mucha persona para acá. Entonces es diferente en esa manera. Um, pero sí, muchas veces no piensa que el lenguaje carga la cultura, pero la manera que una persona se expresa, las palabras que uno escoge para poder escribir a algo, sí, sí, si uno los escucha muy bien, uno puede escuchar los valores que una persona tiene, dependiendo de la manera que se expresa y las palabras que usa. Es muy interesante para mí. A veces me pongo a pensar cómo se comunica esta persona y pues sí, es conocer a la gente y escucharlos y ver cómo escriben, entonces ayuda a uno. Sería algo así como, dime cómo hablas o qué es lo que hablas y yo te diré quién eres. Como una expresión así. Y también las emociones, cómo están conectadas al lenguaje.
Por ejemplo, para mí, am, y lo que he visto, cuando yo intento de expresarme en inglés, la manera que me expreso, yo he visto y también a veces me han dicho, yo pienso que es mucho más formal y no personal. O sea, como lo digo, por falta de mejor palabra, frío. Un poquito más frío en inglés que en español. Y la razón es porque yo no tengo una conexión emocional al inglés tanto como lo tengo en español. Las emociones viven con el español. Entonces, sí, y por eso muchas veces, yo sé que está un poquito fuera del tema, pero muchas veces si uno va frustrado, algo le da miedo, o tiene una expresión emocional grande, que algo les asusta. Esta, entonces el cerebro va más en sobrevivir, y esta parte aquí que hace las decisiones ya no sirve por un ratito porque uno está intentando de buscar la manera de sobrevivir. Entonces es muy difícil hablar en el idioma que uno tal vez no tiene conectado a las emociones. Y la razón es porque mis papás hablaban español. Las personas que quiero más en mi vida son pues, mis papás, ellos fueron los primeros. Pero, y por eso muchas veces la gente dice, ay, es que, ¿por qué no lo dije así? Y también en inglés, yo creo que a veces pasa a la gente monolingüe, que se me olvidó, lo hubiera dicho de esta manera, se me olvidó de decir esto, ¿por qué no lo dije así? O no pude pensar en las palabras. Es por eso, por las emociones. Y pues sí, lo primero que sale de mi boca, si yo tengo mucho miedo, es el español, no el inglés. ¿No? Y de allí también los valores, la cultura, las emociones, todo vive en el lenguaje, yo creo. En una dinámica, ¿no? Como Sí. bien móvil, ¿no? Qué interesante. Eh, Creo que estamos llegando más o menos al final, Rosa María, se Wow. pasó Sí, rápido. sí. Yo que te quería, para finalizar, me gustaría que pensando justamente tal vez en las familias o hispanófonas o que tienen o que son bilingües, me gustaría que pensáramos tal vez en algunas o que me dijeras algunas ideas como recomendaciones, sobre todo gente que tiene dudas, ¿cómo hago para que mis niños y niñas aprendan estos dos idiomas? Para enfrentar justamente estos miedos o prejuicios que a veces hay con el tema de bilingüe. No sé, que me digas, nos des algunas ideas que puedan ser interesantes para ellas y esas familias. Oh, creo que se nos cayó Rosa María. Bueno, vamos a... yo voy a darles una. Oh, no, creo que Rosa María está volviendo. Está volviendo. Y yo ya dije, voy a tener que dar mis ideas. Te dejé solo, sorry. Está bien. No, te No, estaba preguntando, no sé si acaso te escucha, pero es ideas como para familias y familias bilingües o familias hispanófonas y cómo ellas pueden motivar el bilingüismo en sus niñas y niños. pues que no se den por vencidos, porque le puedo decir una cosa. Cuando yo estaba chiquita, yo no hablaba tan, pues yo pienso que el español que yo hablo es bueno, pero como le dije antes, era una montaña rusa. Cuando yo estaba aprendiendo más el inglés, pues, al principio hablaba más español. Ya cuando estaba aprendiendo más el inglés, se me hacía más fácil en inglés. Y por un rato el español no lo usaba tanto, porque por la high school, la universidad no se usaba tanto, ya estaba dejando atrás, pues siguiendo adelante siendo adulta, no interactuaba tanto con mis papás y mi familia. Y yo pensé, pues se me va a olvidar, yo no sé. Pero ya después, eh,
Y yo creo que muchas veces los papás dicen, ay, no, se les va a olvidar a mi niño el español. Pero es un proceso de a lo largo plazo, de toda su vida, que a veces el bilingüismo, como había dicho, depende de qué tanto uno lo practica y no desesperarse de que se les va a olvidar, porque no se les va a olvidar. Ellos siempre lo va a tener con ellos, pero nada más qué tanto es lo que usan. Pues sí, animarlos, siempre hablar con ellos en su idioma, pero animarlos de que lo practiquen y tenerles paciencia si no por alguna razón se les hace difícil o si están intentando de navegar los dos idiomas, es, es muy natural, es en el desarrollo del bilingüismo. Claro, yo diría que también que no hay correcto e incorrecto, es como en el fondo es un proceso que también es muy individual, ¿no? Es como tú muy bien has descrito en tu conversación, en esto de cuando el uso de los libros depende mucho de cada niño o niña, de cómo, en qué nivel está y en qué fase también está de su aprendizaje, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Bueno, yo quería agradecerte enormemente tus ganas y toda tu experiencia que nos entregaste. Espero todo esto va a quedar guardado, así que vamos a subirlo después a YouTube. Y eso, muchas gracias. Saludos a todos allí en Beloit. Sí, sí. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias por esta conversación. A mí me interesa mucho conversar sobre los idiomas, la lectoescritura. He dedicado mi vida al campo de la educación y también es muy interesante aprender más y más sobre la manera de que la gente bilingüe desarrolla su idioma y en todo para poder ayudar a los estudiantes que sigan adelante. Porque sí ya somos, ¿cuánto? Más de, ni sé, ¿cuántos hispanos hay en Estados Unidos? Hay muchos, millones, de 55 millones o algo así. Pues son un gran Es- número. y es un derecho y una oportunidad, yo creo también, como Sí, desarrollar las lenguas, ¿no? claro, claro. El mundo es muy chiquito. El mundo de nosotros, especialmente ahora, que tenemos tanta conexión con diferentes países alrededor del mundo y sabiendo de que si uno puede hablar inglés y español, puede hablar por 60%, puede navegar por 60% de los países del mundo. Entonces es muy importante saber más que un idioma ahora. Bueno, entonces dejamos este mensaje también a nuestras personas que nos están viendo. Muy amable, muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego, muchas gracias.